Hola, muy buenos días de nuevo. Son las 11:32. Repaso a lo que está sucediendo en los mercados. Sesión de continuidad alcista tras los mínimos que se alcanzaron en el día de ayer. Hemos estado viendo esta mañana, ¿no? Había ciertas. En ciertos índices, esos mínimos de ayer han sido mínimos crecientes, otros decrecientes, con lo cual nos están dejando una estructura un tanto diferente, ¿no? Si comparamos índices entre unos entre otros, ¿no? Lo que habría que preguntarse es si hemos hecho un suelo provisional en los mínimos que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Todo va a depender de la estructura que se está formando en estos momentos, ¿no? Porque realmente, si cogemos el DAX, estamos en una zona de lateralización entre 12.850 13.170. Llevamos ya pues desde el pasado viernes ahí metidos, y lo que tenemos que ir viendo es las figuras impulsivas y correctivas hacia dónde están yendo. De momento, esto de aquí parecía para arriba, parecía corrección, lo de abajo parecía impulso, y esto que estamos viendo hoy aquí, pues de momento tenemos la duda, ¿no? Hay que tener en cuenta que si esto fuese impulsivo, hay una posibilidad aquí, ¿no? De que esto sea 1, esto sea 4, ¿no? Y esto sea 5, pero también tal y como está sucediendo eso, hay mucha... también tenemos una posibilidad A, B, C. Lo que está claro es que mientras estemos por debajo de 13.170, la predisposición que vamos a tener va a seguir siendo bajista, predisposición principal. En este caso, los mínimos de ayer, como hemos comentado esta mañana, no superaron los anteriores, con lo cual todavía todo esto puede ser un movimiento correctivo antes de seguir bajando. Predisposición bajista, como decimos, mientras estemos por debajo de 13.170, pero para tener seguridad esperaremos a que el precio pueda perder otra vez la apertura diaria, ¿no? Eso sí que en principio nos deja abierta esa posibilidad de venir de nuevo a buscar zona de mínimos y a romperlos. Eso en cuanto al DAX. El Eurostoxx, la estructura es muy similar, aunque hoy hemos estado sacándole las diferencias a la estructura, ¿no? La principal diferencia radica en que aquí tenemos un mínimo decreciente, ¿verdad? Con respecto al anterior, el mínimo lo tenemos ayer, y eso quiere decir que todo este tramito, aquí podemos tener una ondita 5. Con lo cual, ese movimiento correctivo podría ser un movimiento correctivo mayor que nos pudiese llevar a la zona de 3.331 aproximadamente y tal, siempre y cuando que vayamos viendo que esto realmente se trata de un movimiento impulsivo y no de una corrección, porque todavía esto podría ser incluso aquí un 1 de 3, un 3 de 3, un 2 de 3 y el 3 de 3 para abajo, ¿no? Vamos a considerar que el movimiento que se está haciendo en estos momentos es un movimiento, en principio, también hay otra posibilidad, ¿no? De que esto sea una A, una B, una C y aquí haya terminado todo. Si aquí ha terminado todo, esto tiene que pegar un zambombazo para arriba importante. Seguimos estando en zona un poquito compleja, ¿no? Sobre todo si no tenemos claros cuáles son los distintos escenarios que tenemos a nuestra disposición y cuáles son los puntos de validación e invalidación de cada uno. Entonces, bueno, por abajo vamos a seguir manteniendo predisposición bajista, pero si se pierde ese 3.260, que además hoy coincide con un nivel short anual, pues vamos a tener bastante mayor probabilidad de que todo esto que estamos viendo en el día de hoy sea una corrección y por tanto podamos ver una continuidad bajista. ¿De acuerdo? En el IBEX exactamente igual en cuanto a predisposición operativa. Seguimos viendo cómo y esto venimos repitiéndolo día tras día prácticamente, ¿no? Seguimos viendo cómo los impulsos vienen para abajo, las correcciones vienen para arriba, con lo cual, mientras no se demuestre lo contrario, y lo contrario se demostrará en la zona de 7.100, seguiremos pensando en la posibilidad de movimiento bajista. Ojo a ese
movimiento que puede ser correctivo perfectamente llegando a la zona del 61.8, ahí donde habíamos marcado. Si ahora el precio se nos vuelve a caer por debajo de 6.947 precio de apertura diario, podríamos ver una continuidad, en primer lugar 6.878, incluso seguir bajando, porque es lo que estamos comentando. Si eso se va confirmando, tarde o temprano deberíamos ver una extensión bajista, siempre y cuando se mantenga la estructura impulsiva, mientras estemos por debajo de 7.100. En Estados Unidos, bueno, el movimiento está siendo interesante. En el día de ayer ya hemos comentado, ¿no? El error de cálculo, ahí se me quedó una estructura sin valorarlo suficientemente. En el directo de ayer sí que lo corregimos por la tarde ya en el último vídeo. Y aquí sí que podemos tener, esto puede ser perfectamente primer tramo bajista. Ojo que hay una posibilidad de que todavía le puede quedar un tramo por debajo. Esa posibilidad sigue abierta mientras no se supere este nivel. Habrá que estar pendientes porque si el precio se nos viene por debajo, eso puede ser 1, 2, 3, 4. Ahora, si seguimos subiendo por encima de 11.380, pues habrá muchísima probabilidad de que este primer tramo bajista haya terminado aquí, tengamos una corrección mayor antes de ver otra caída de similares características a la anterior, ¿no? En el SP500 más o menos igual, aunque sí que hay otra posibilidad de que todo esto sea ABC, una corrección completa, ¿no? Y todo esto sea el último cinquillo, ¿no? Estamos en una situación similar, tendríamos que estar pendientes de esa zona, 3.400, ver lo que pasa si llega el precio ahí, la reacción que podemos tener, si durante la sesión, lo que queda de día, bueno, cuando con la apertura americana y tal, esto se nos viene para abajo, lo más probable será ver una continuidad. Si pegamos el tironazo para arriba, entonces sí que podemos esperar una corrección mayor. Comentábamos la zona de 3.480-3.500, ¿no? En el Dow Jones, que la estructura es diferente, la estructura de ayer era diferente, incluso podríamos tener una A, una B y una C ya completa. En principio vamos a pensar que lo más probable es que todo esto sea un tramo bajista, 3, 4, 5, que ahora tengamos un movimiento correctivo que debe ser más importante. Antes de caer, ¿no? Mientras estemos por encima de 27.227 o del precio de apertura diario, vamos a ir pensando que esa puede ser la opción más probable. Si se nos cae el precio por ahí y tenemos que ir vigilando las estructuras cómo se van formando, ¿no? Entonces, si esto fuese 1, 2, el 3 se tiene que extender, eso nos iría indicando que podemos estar ante un movimiento correctivo alcista de grado mayor. Si no empezamos a ver esos impulsos, estaremos atentos también a la posibilidad de caer, de hacer o bien ese movimiento o bien la caída, ¿no? Todo eso va a depender de los puntos de validación y las zonas de control que tenemos señaladas. Bien, pues de momento esto es todo. También una sesión interesante la que vamos a tener en el día de hoy. A las 3:30 volvemos en directo en el trading room del Club de Bolsa. Muchas gracias y seguimos.